Ya. Bueno. Buenas noches. En investigación de operaciones nos encontramos en el grupo I. Los siguientes integrantes: Derly Yurani Gutiérrez, Laura Daniela Cuervo, Edison Leonardo Mel Gibson y Wendy Paula Bocanegra. Vamos a hablar sobre el proyecto que tenemos para el día de hoy. Es la aplicación del método simple en empresas del sector lácteo para determinar la compra de componentes para la producción de yogur de feijoa con el mínimo costo. En el presente proyecto se realizará aplicación del método simple en la empresa del sector lácteo para determinar la compra de componentes para la producción del yogur de feijoa con el mínimo costo. El objetivo principal es minimizar los costos de compras de dos componentes para la producción del yogur. En la metodología tenemos el presente proyecto. Se realizará bajo un método de aprendizaje colaborativo e investigación para determinar la solución óptima del problema. Bueno, la empresa de lácteos Santa Rosa, ubicada en Tunja, Boyacá, es una empresa que lleva 12 años en el mercado de los lácteos, en donde su principal producto con mayor demanda es el yogur de fresa. Sin embargo, debido a los cambios económicos que ha sufrido el país en los 2 últimos años, por tal razón, la empresa necesita nuevas estrategias para mantenerse en el mercado. De acuerdo a esto, en el área de producción proponen una estrategia para la fabricación de un nuevo yogur de feijoa, ya que esta fruta es más económica en la región comparada con la fresa, mora y melocotón. El ingeniero de producción propone una composición mínima de 150 kilos de feijoa y 150 kilos de saborizantes. Por otro lado, se tienen dos tipos de componentes. El componente 1 tiene una composición de 10 kilos de feijoa y 50 kilos de feijoa. Y en el componente tipo 2 tiene una composición de 50 kilos de feijoa y 10 kilos de endulzantes. Asimismo, en el área de producción y finanzas, determinaron que el componente 1 tendría un costo de 100.000 y el componente 2 tendría un precio de 300.000. Por tal razón, se desea conocer cuántos kilos se debe comprar de cada componente para que el costo sea mínimo. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre la solución. Bueno, nuevamente, pues buenas noches. Entonces, a continuación vamos a desarrollar el ejercicio aplicando, como les decía mi compañera, el método Simplex, en donde, de acuerdo a la información brindada, pues la empresa desea realizar la compra de los dos componentes para la fabricación de yogur. Pero pues, como lo mencionaba Paula, pues la idea es minimizar los costos y pues de acuerdo a eso tenemos esta tabla. Entonces, de acuerdo a la tabla, observamos que el componente 1 tiene una composición de 10 kilogramos de feijoa y 50 kilogramos de saborizantes. Estos a un costo de 100.000. Y tenemos en el componente 2 una composición de 50 kilogramos de la fruta de feijoa y pues 10 kilogramos de saborizante, que tienen un costo de 300.000. Entonces vamos pues como a plantear las variables de decisión. Entonces, una vez clasificada esta información que teníamos en la tabla, procedemos a determinar las variables de decisión del ejercicio. En este caso serían estas: el componente 1 y el componente 2. Entonces, como segundo paso, vamos a definir la función objetivo. Por lo tanto, vamos a plantearnos que la función objetivo tomamos como minimizar los costos, ¿no? Que sería esta, los dos costos que teníamos planteados en la tabla. Seguido a esto, vamos a plantear las restricciones. Entonces, esta restricción pues, nos indica que los 10 kilogramos de feijoa del componente 1
más los 50 kilogramos, perdón, de feijoa, que tiene el componente 2, deben generar mínimo 150 kilogramos de feijoa. Ahora, esa restricción nos indica que los 50 kilogramos de endulzante del componente 1 más los 10 gramos de endulzante del componente 2, pues también nos deben generar un mínimo 150 kilogramos de endulzante, que es lo que comentábamos que se requiere para la producción. Entonces, así las cosas, finalmente tenemos la restricción de no negatividad. Eso quiere decir que en donde está esa restricción, nos indica que los kilogramos a comprar del componente 1 y 2 deben ser mayores o iguales a 0. Entonces, una vez planteado el problema, lo que vamos a hacer es llevarlo como a la forma estándar. Así las cosas, pues vamos a agregar las variables de exceso, holgura y las artificiales. Como tenemos que la restricción 1 tiene mayor o igual, agregamos la variable del exceso 3 y la variable artificial 5. Luego, pues la restricción 2 es de tipo mayor o igual, por lo tanto agregamos la variable de exceso 4 y la variable artificial 6. Finalmente, se tiene en cuenta que cambiamos el modelo de minimización a maximización. Entonces vamos a reescribir el modelo. Entonces vamos a maximizar este tema que tenemos acá, los 100.000, los 300.000 y las diferentes variables. Entonces, de igual manera, convertimos las restricciones en igualdades. Para la primera restricción, restamos la variable de exceso 3 y sumamos la variable de holgura 5, igualando a 150. Y tenemos esta operación. Y para la segunda restricción, restamos la variable de exceso, como lo vemos acá en este ejercicio, y sumamos la variable artificial 6. Y pues igual tenemos 150. Finalmente, pues todas las variables, incluyendo las variables de holgura y exceso, deben ser mayores o iguales a 0, que es como el ejercicio que tenemos acá. Entonces, ahora una de mis compañeras les va a explicar el tema de la tabla de iteraciones. Muy buenas noches. Quien les habla es Laura Cuervo. Vamos a hablar entonces ahora cómo se plantea la tabla de iteraciones, ¿sí? Entonces, en la primera tabla podemos plantear, bueno, la tabla inicial, donde tenemos el pivote que es de 50, ya que la intersección de P1 y P6 es este, ¿sí? Entonces, se observa que sale el P6 y entra el P1. Lo que define que para problemas de maximación, la variable de entrada será la variable no básica con el coeficiente más negativo en el vector de los costos reducidos. Y para problemas de minimización, la variable de entrada será la variable no básica con el coeficiente más positivo en el vector de costos reducidos, ¿sí? Entonces, para la segunda iteración, que sería la tabla número 2, vamos a realizar la siguiente operación teniendo en cuenta que salió el P6 y entró el P1, ¿sí? Entonces, la operación sería la que está señalada con amarillo, que sería 50 menos, entre paréntesis, el 10 por el 0,2, 0 paréntesis, sería igual a 48. Lo que se observa que sale P5 y va a entrar el P2. Ya terminaríamos para empezar la tercera iteración con mi compañera Derly. Muy buenas noches. Bueno, en este caso, observando la tercera interacción, tenemos en cuenta que salió P5 y entró P2, en donde el pivote fue 48. Y así obtenemos la siguiente tabla, en donde menos 120, entre paréntesis, menos 48 por 2.5 nos des igual a 0. Observamos que no se obtiene negatividad en la fila de la función objetivo, por lo tanto, pasamos a la segunda fase del método simples para obtener la solución. Eliminamos la columna
de las variables artificiales y modificamos la fila de la función objetivo por la parte del problema inicial, es inicialmente planteado. Es decir, la fila P2 y P1 se mantendrán igual que la obtenida en la iteración anterior y realizamos la siguiente operación. En esta tabla podemos observar que igual en la parte Z es igual a 0 más, entre paréntesis, menos 300.000 por 2.5 más, entre paréntesis, menos 100.000 por 2.5 nos es igual a menos 1.000.000. Pues finalizando el ejercicio obtenemos la siguiente solución, en donde la función objetivos nos da como resultado 1.000.000, es decir, será el costo mínimo de compra para los componentes 1 y 2. En este caso, Z es igual a 1.000.000 y se obtiene que se obtendrá una compra de 2.5 kilogramos de componente 1 y 2.5 kilogramos de componente 2 para satisfacer las necesidades de producción a un costo mínimo de 1.000.000 de pesos. Esto pues nos da igual a X1 es igual a 2.5 y X2 es igual a 2.5. Agradecemos la atención prestada. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.